Todos ustedes a esta nueva Bococápsula. Soy su servidor y amigo el doctor Jorge González, que tendrá el gusto, el honor, el privilegio de poder compartirles un poquito de información acerca de productos, de técnicas y en este caso específico del tema que nos trae el día de hoy, la magia de los ionómeros de vidrio. Me encantan los ionómeros de vidrio, soy un fan de los ionómeros de vidrio, es uno de los materiales dentales favoritos. Y quiero que me acompañen para que veamos por qué deberíamos seguir usando ionómeros de vidrio, cuáles son las ventajas de usar estos materiales y también todas las diferentes aplicaciones que tenemos. Entonces, si les parece bien, comenzamos. Yo les voy a dar 5 razones en las cuales está perfilada la plática de por qué deberían seguir usando ionómeros de vidrio o por qué deberían usar ionómeros de vidrio. Pienso que es uno de los materiales dentales que debe existir en cualquier consultorio dental, incluso si son de diferentes especialidades, ya que esta versatilidad que se tiene por parte del material permite que sea aplicado en diferentes situaciones. Precisamente vamos a ver toda la experiencia que ya tienen estos materiales, todo lo que se les ha estudiado, todo lo que ahora conocemos de los ionómeros de vidrio, desde su funcionamiento y todos los aspectos clínicos. También vamos a ver su evolución. Los ionómeros de vidrio nos han acompañado y han evolucionado junto con nosotros, junto con las técnicas, junto con las necesidades de la odontología moderna. Entonces vamos a ver cómo estos materiales han ido cambiando, evolucionando para poder estar al nivel de la demanda o de la exigencia que se tiene hoy en día en la odontología actual. Ahora, vamos a ver también, y brevemente, pues ustedes ya lo conocen, pero que tienen diferentes aplicaciones. Esto nos va a abrir un panorama y un campo de visión porque tal vez no lo estamos aprovechando o tal vez no lo estamos usando para alguna aplicación que te pudiera funcionar, ¿vale? Y también al final veremos todas estas cualidades físicas y químicas que tiene el material, que siguen siendo hoy en día un material que debe de existir en el consultorio dental, que son de los de primera elección por estas características. Entonces vamos analizando cada uno de estos puntos para conocer precisamente la magia de los ionómeros de vidrio. Vamos a iniciar precisamente con la experiencia que se tiene por parte de los ionómeros de vidrio. No saben la cantidad de artículos que ustedes pueden encontrar que hablan de estos materiales. Tanto todo lo que se ha analizado en laboratorio, las mismas casas comerciales que han ido innovando y todos los ensayos clínicos que se tienen acerca de estos materiales. Hay una infinidad de artículos que hablan de sus diferentes aplicaciones. Hay artículos que hablan de su comportamiento mecánico o su comportamiento físico en la parte clínica. Y esto es gracias a que se vienen trabajando, se vienen usando desde los años 70. Entonces es un producto que tiene pues ya 50 años que se viene estudiando y no por tener esta longevidad por parte de los ionómeros de vidrio es un material que se ha quedado atrás. No, es algo que me gusta, que los ionómeros han ido cambiando y se han conservado en la elección de muchos odontólogos, de muchos practicantes, precisamente por sus cualidades, su practicidad, por su resultado en ciertas condiciones bajo ciertos tratamientos. Entonces es un producto que se ha investigado demasiado. Miren, yo aquí les voy a dar como peccata minuta unos ejemplos de algunos estudios. Por ejemplo, a mí que me gusta mucho la rehabilitación, ustedes lo saben bien, me gusta conocer qué materiales podría utilizar, por ejemplo, en cavidades en el sector posterior, donde tenemos una pérdida masiva de estructura, estas famosas clases 2, que pueden extenderse de una cara interproximal a otra, las famosas MOD. Y en este artículo, precisamente dirigido por el doctor Pascal Mañé, ustedes pueden encontrar diferentes materiales y entre ellos el ionómero de vidrio. El ionómero de vidrio, que es un material que también dentro de sus aplicaciones está el poderse utilizar como una base amplia, que para estas restauraciones les va muy bien. Entonces, podríamos aquí discutir toda la mañana de todas las opciones que tenemos para poder restaurar una clase 2, todas las diferentes técnicas y los diferentes materiales que se pueden utilizar y no podríamos dejar por alto el uso de los ionómeros de vidrio. También tienen su espacio, también tienen una indicación muy específica y esto es gracias precisamente a las características de resistencia que tiene el material,
a la fatiga. ¿Qué quiere decir? Que el material al paso del tiempo, al llevarse la función, el material conserva sus cualidades mecánicas por mucho más tiempo. Esto es gracias a la elasticidad que tiene el ionómero de vidrio, a diferencia, por ejemplo, de una cerámica o incluso de la misma resina, ¿sí? Que suele ser un poco más rígida que el ionómero de vidrio. Por eso algunos los han llamados a estos ionómeros de vidrio de alta densidad que se utilizan para este tipo de bases amplias como sustitutos dentinarios. Por ahí en el año de los 2000 se les dio esta categoría, ¿sí? De ser un sustituto dentinario por su cualidad mecánica de elasticidad, su coeficiente de expansión térmica, pero no me voy a adelantar. Eso lo platicaremos más adelante cuando estemos revisando precisamente sus cualidades físicas y mecánicas. Bueno, en este estudio entonces dice que favorece mucho las cualidades mecánicas que tiene el ionómero de vidrio a disminuir las fracturas o las fisuras o el desprendimiento que se pudiera tener en el caso, por ejemplo, de las resinas por la contracción, ¿vale? Porque obviamente estamos hablando de unos espacios muy, muy amplios. Entonces, vean, este artículo habla precisamente de que se podría utilizar, no se manifiesta como la primera elección, pero sí que se tiene dentro de las diferentes opciones. Esto es importante considerar, porque ¿cuántas veces no estamos en el consultorio y nos llega una situación compleja y tenemos que revisar en nuestro plan de tratamiento mental qué podría ser lo mejor para ese paciente? Pero no solamente lo que podría ser mejor, sino también lo que tengo a la mano. Tal vez en ese momento no tengo para poder restaurar con una cerámica, o tal vez no tengo en ese momento para poder restaurar con una resina, ya sean las condiciones que sean, y ahí está el ionómero de vidrio. Ahí está el ionómero de vidrio como una alternativa, ¿vale? O tal vez yo quiero restaurar con una resina, pero no sé muy bien cuáles son los retos a vencer cuando quieras una restauración directa en una de estas cavidades clases 2 M o D, que son muy, muy amplias, y yo coloco la resina así en grandes cantidades, en bloque, y llevo un riesgo. Llevo un riesgo. ¿Por qué? Porque obviamente la resina, al estarla colocando en estos bloques de volumen tan amplios, pues tal vez no polimeriza adecuadamente, no se tenga una buena adhesión, no se tengan buenas cualidades por la deficiencia de polimerizado. Y esos van a ser, definitivamente, complicaciones que va a sufrir cuando se encuentre la función, la restauración. Incluso en una ocasión yo estaba en una universidad y un maestro me compartía, les comparto esta anécdota, me compartía que tenía un alumno que era muy malo para operatoria. Era muy bueno para cirugía, destacaba porque hacía unas extracciones de tejidos molares de una manera muy, muy rápida, pero para operatoria era muy, muy malo, no se le daba. Entonces yo le decía, doctor, mira, no te compliques la cosa, ¿por qué no lo pones a hacer restauraciones con ionómero de vidrio de alta densidad? Créeme que le vas a dar un beneficio al paciente, tú vas a dormir tranquilo y el alumno, en este caso, va a poder cumplir sus tratamientos, pero sin exponer al paciente. Porque, bueno, seamos claros, todos tenemos aptitudes y tenemos cierta inclinación por ciertos tratamientos en ciertas áreas. Entonces, si tú no te consideras tan bueno para hacer restauraciones, pero tienes que hacer la restauración, un ionómero de vidrio es uno de los materiales más nobles que hay y aún usándolo no tan adecuadamente puede funcionar, ¿vale? A diferencia de la resina que sí es mucho más celosa del procedimiento, es mucho más estricta de la técnica y lleva un proceso pulcro, ¿vale? Eso no lo teníamos en el caso de las amalgamas, por eso esa gran diferencia. Bien, me salió un poquito del tema, pero regresando a que los ionómeros de vidrio se les han estudiado, pues se les ha estudiado muchísimo. Aquí tenemos otro artículo. Es un artículo que habla precisamente del acondicionamiento que se puede tener por parte de la dentina y que pueda mejorar la unión del ionómero de vidrio a la estructura dentinaria. Y bueno, ustedes saben que tiene esa parte a favor, los ionómeros de vidrio que se unen directamente a la estructura dental, químicamente, sin necesidad de que nosotros colocar un intermediario como en el caso de las resinas. Bueno, y no estoy hablando más de las resinas, simplemente las cosas como son. Son materiales diferentes, son materiales que incluso se unen a la estructura dental de manera distinta. Y en este artículo, que es del 2020, ya tiene algunos años, habla del pretratamiento con hipoclorito de sodio.
y habla de la técnica ART o técnica TRA, ¿sí? Esta técnica de restaurativa traumática, donde buscamos eliminar la mayor cantidad de dentina afectada y colocar este ionómero de vidrio como una opción para poder generar una remineralización y obviamente poder hacer la restauración. Pero habla precisamente de la colocación del hipoclorito de sodio como un medio bactericida, que a diferencia de colocar una resina, esto no lo podemos hacer. Recuerden que el hipoclorito de sodio, cuando lo coloco sobre la dentina, desnaturaliza fibras de colágena. Tiene incluso una aplicación en el esmalte que se llama desproteinización. Entonces imagínate lo que le hace el esmalte. Bueno, pues en el caso de la dentina, eso podría ser perjudicial al momento de querer hacer nuestra técnica adhesiva. No va a poder infiltrar adecuadamente las fibras de colágena. En el caso de la resina, ojo, en el caso de la resina. En el caso de los ionómeros de vidrio, bueno, pues precisamente en este artículo habla, ¿sí?, de poder usar esta solución de hipocloroso durante 30 segundos. Va a mejorar el grado de unión por parte del ionómero de vidrio hacia la estructura de la dentina. Muy favorable, porque no solamente desinfectas, sino también mejora las condiciones de unión. Y esto es gracias a que pues, va a generar una disolución del barro dentinario que se haya quedado y va a mejorar la unión directa con la dentina. Muy interesante, muy interesante. Vean entonces cómo se le ha investigado a los ionómeros de vidrio también de poder eficientarlos al máximo. Si fuera un material, ojo, el ionómero de vidrio, que ya va en desuso, ¿ustedes creen que se buscaría como alternativas para sus aplicaciones? Claro que no, claro que no. Esto habla precisamente del compromiso que se tiene por parte del clínico en poder preservar el ionómero de vidrio como un material restaurador de primera mano y que podamos mejorar su uso, su aplicación, su resultado. ¿Okay? Entonces, me gusta mucho esa necesidad que se tiene por tratar de sacar el mejor provecho de los materiales. Otro trabajo de investigación, vean, estamos hablando de otro tipo de investigación. Aquí estamos hablando de una investigación que se hace de comparación de actividad antibacteriana de ionómeros de vidrio de restauración. Y esto es de la Universidad de Perú, junto con la Universidad de Granada en España, y enfocado precisamente a odontopediatría. Muy interesante porque se hace in vitro el uso de estos 3 ionómeros de vidrio y después se lleva la actividad antibacteriana que tienen contra el Streptococcus mutans y contra el sanguinis. Y entonces el análisis que se tiene al final habla precisamente de que los 3 tienen una excelente acción y esto es gracias a la liberación de flúor que tiene precisamente el ionómero de vidrio. Recuerden que los ionómeros de vidrio de alta densidad, esto que utilizamos para precisamente reconstrucción, tienen una mayor liberación de iones de flúor y por ende pues tienen este efecto bacteriostático. ¿Vale? Entonces, muy, muy interesante este artículo que ustedes pueden encontrar. Fue publicado en el 2018, bueno, ya tienen algunos años, pero bueno, estamos hablando de todas estas acciones que se tiene por parte de los materiales y que se busca investigar para poder tener el mejor beneficio de los mismos. Este artículo habla precisamente del concepto de biomimética dental, ¿vale? Que se ha hecho muy popular en los últimos años. Yo pienso que después de la pandemia que tuvimos este encierro y donde empezamos a poder comunicarnos entre nosotros como profesionistas y que muchos colegas, muchos líderes de opinión, muchos speakers empezaron a transmitir información a través de las redes sociales, es que se dio a conocer de esta rama de la odontología que se le ha nombrado biomimética dental o odontología biomimética. ¿Y qué va este concepto? Bueno, ya en otro video lo explicaré mucho más a detalle. Aquí de manera muy generalizada es poder conservar el tejido dentro de los tratamientos al máximo. Habla de conceptos de mínima invasión, de mínima intervención. Habla mucho de conceptos de uso de materiales que sean afines al tejido dental.
no solamente que parezcan diente, sino también que se pudieran comportar como diente, que no tuvieran pues algún efecto secundario o algún punto que pudiera ser pues de defecto para los tejidos. Entonces, habla muy bien de estas condiciones, la biomimética dental, que se deben de tener y se deben de cumplir por parte de aquel colega que quiera hacer este tipo de tratamientos en base biomimética. Y ya saben, bio que es vida, mimético parecido a, entonces sería todos aquellos tratamientos que vayan relacionados a poder conseguir el mejor resultado, que el tejido perdido pueda ser reemplazado por algún material que se parezca en sus condiciones al tejido que se va a reemplazar. Y dentro de la lista de los materiales que se pudieran utilizar están los ionómeros de vidrio, precisamente. Ionómeros de vidrio tanto químicamente puros como aquellos reforzados con resina. Cualquiera de las opciones va muy bien para este tipo de tratamientos biomiméticos. Bueno, están considerados materiales biomiméticos porque tienen propiedades similares a la de la estructura dentinaria y se unen directamente, tienen una adhesión a la estructura dental, llámese esmalte o dentina, y tienen esta liberación de iones de flúor, ¿no? Que va a dar un beneficio, como ya lo veíamos, bacteriostático, que va a dar un beneficio de ramización, y entonces esto lo hace ser un gran material, un gran material. Sus consecuencias o efectos secundarios que pudiera tener el material son mínimos, son mínimos. Esa es una de las grandes ventajas que se tiene con este material. Se puede utilizar en cavidades profundas, se puede usar como un material de restauración para clase 5 así lo tiene indicado. Sus propiedades bactericidas, estimular la formación de dentina de reparación. Todas estas características hacen que este material sea considerado por los biomiméticos como un material de primera mano, un material que se elige dentro de los diferentes materiales por todas estas condiciones. Entonces, todos estos artículos me hablan precisamente de todos los beneficios que podemos encontrar de los ionómeros de vidrio, de la magia que tienen los ionómeros de vidrio, ¿vale? Habría que preguntarnos de dónde deriva esta magia, cómo es que estos ionómeros de vidrio tienen todas estas cualidades, ¿vale? Es algo interesante. Bien. Vamos a ver la evolución. Y dentro de la evolución vamos a platicar pues, de los orígenes, ¿no? Recuerden que los ionómeros de vidrio derivan precisamente de otro material que son los policarboxilatos. Y en los 70 se deriva esta sal de base de silicatos y lo mezclan con un ácido, regularmente el ácido poliacrílico, y al momento de mezclar se genera una mezcla de polialquenoato de calcio al tener contacto con la superficie dental. Ahí es donde se unen, se vuelve una sola estructura. Estos obviamente han ido evolucionando. Ahora la composición ya no solamente son algunos silicatos, sino ya se le ha agregado algunas otras partículas, algunos otros minerales, y esto dependiendo su aplicación. Esto es bien importante que lo podamos comprender, doctoras, doctores. Un ionómero de vidrio debe tener ciertas condiciones dentro de sus ingredientes, dentro de su composición, para que pueda tener un resultado específico. ¿A qué voy con esto? Sí, ¿es el mismo ionómero que usamos para cementar? Sí, la base sí. Podríamos hablar que el ácido poliacrílico se mantiene en la mayoría de los ionómeros de vidrio. Pero lo que va a derivar es qué más le agregan a esta solución acuosa y qué más le agrega la solución de la sal, de la parte del polvo. Para que yo ese ionómero de vidrio, en vez de usarlo como cemento, lo puedo utilizar ahora para hacer una restauración o para hacer una base. Tiene diferentes elementos y por lo tanto tiene diferentes resultados. Esto es bien importante que lo podamos entender porque no existe un ionómero de vidrio que mágicamente, aunque hablemos de la magia de los ionómeros de vidrio, pero mágicamente cuando tú lo colocas para cementar tenga esta fuerza de adhesión al esmalte, para cementar, por ejemplo, una banda de ortodoncia o para cementar una corona acero cromo en un niño
o un poste metálico en un conducto. Y que después le coloco un poco más de polvo y ahora lo hago específico para usarlo de base. Luego le coloco un poco más de polvo, lo hago un poco más denso y ahora lo puedo utilizar para reconstrucción. No tendrá el mismo resultado, se los aseguro, si lo pongo a competir en cuestión de sus cualidades mecánicas, aquel ionómero que está diseñado desde fábrica para ser usado como un material de reconstrucción. Si los ponemos a competir, este ionómero de vidrio que es usado para cementar regularmente y que lo único que hago es ir agregando más polvo para hacerlo más denso, no va a tener el mismo resultado mecánico que aquel que está diseñado específicamente para reconstrucción, por ejemplo, de muñones o para reconstrucción de una cavidad haciendo una base amplia o dejándolo como una decoración. No va a tener el mismo resultado porque tiene mucho que ver la composición, ¿vale? Entonces el polvo puede venir, cada casa comercial tiene su propia fórmula, pero puede traer partículas de aluminio, de sodio, de bario, de estroncio, de zinc, diferente tipo de partículas. Y en la parte del líquido, esta interacción que tendrá con estas partículas o estos minerales, pues regularmente es un medio ácido, donde no solamente es el ácido polaclínico, también puede ser algunos ácidos como el tartárico, araquinódico. Bueno, hay una variedad también de diferentes ácidos con diferente pH que van a reaccionar de manera diferente. Entendiendo esto, entonces nos damos cuenta que los ionómeros de vidrio tienen una diferente aplicación dependiendo de su composición. Y entendiendo esto, sabemos que han ido evolucionando los ionómeros de vidrio dependiendo de las necesidades. ¿Vale? Y no solamente esto, también la porción depende mucho la indicación. El ionómero de vidrio que está específicamente indicado para reconstrucción del fabricante te dice cuánto hay que mezclar del polvo por el líquido, ya sea una cuchara de polvo por 2 gotas de líquido o por 1 gota de líquido. Eso dependerá del fabricante. Entonces no podemos nosotros hacer mezclas, ¿sí? Nosotros no somos alquimistas para poder hacer nuestra propia mezcla porque tendríamos que hacer un estudio, ¿sí? Y yo sé que muchos de ustedes lo hacen así, de manera subjetiva, más que al tanteo. Entonces tratemos de evitar esas prácticas, volvernos un poquito más técnicos y dentro de ese tecnicismo seguir las indicaciones del fabricante. Cerrando esta pausa, les comento que los ionómeros de vidrio han ido evolucionando y ahora incorporan algunos otros elementos, aparte de lo básico, como la resina, como algunos elementos metálicos, y esto les va a conferir mejores cualidades o ciertas cualidades que van a tener un beneficio para cierto tipo de tratamientos. Por ejemplo, todos aquellos ionómeros de vidrio que vienen reforzados, así se les dice, por resina. Regularmente esta parte resinosa viene precisamente en la parte del polvo, pero también la puede traer en la parte líquida o en ambos. Ojo. Va a dar como beneficio el que el ionómero de vidrio sea mucho menos soluble. Ustedes recordarán cuando hace una cementación con ionómero de vidrio químicamente puro, que al tener contacto con la saliva se desplaza, ¿no? Se va diluyendo, ¿ok? Esto no sucede tanto con los ionómeros de vidrio reforzados con resina, eso es diferente. Bien. Los ionómeros de vidrio reforzados con resina entonces traen estas partículas resinosas, regularmente es una matriz resinosa como el EMA, y que son hidrofílicas, por eso no son hidrosolubles, ¿vale? Se mantienen mejor. ¿Y esto en qué beneficia? Bueno, muchísimo. Por ejemplo, si pones una curación de un ionómero de vidrio que venga reforzado con resina, no se disuelve tan fácilmente en el medio tu curación. Ahora, si lo estás usando un ionómero de vidrio reforzado con resina para cementar, el sellado marginal se conserva por mucho más tiempo porque no se degrada, no se diluye tan fácilmente al medio de saliva y obviamente a la función, ¿vale? Entonces tiene un gran beneficio el que los ionómeros de vidrio contengan la resina, ¿vale? Entonces esta red se hace como una red de resina que envuelve al ionómero de vidrio que esté dentro de su composición. También le va a dar una mayor estabilidad y le va a conferir también cualidades mecánicas mucho más duraderas.
O sea, si el ionomer de vidrio de inicio es mucho más elástico que la resina, bueno, pues al conferirle una materia resinosa lo mantiene esta elasticidad por mucho más tiempo. Entonces, las propiedades mecánicas del material son mucho mejores y mucho más duraderas. Pero también hay propiedades de interacción química cuando se mezcla el ionomer de vidrio que se hacen de manera mucho más eficiente. No quiere decir con esto que los ionómeros de vidrio químicamente puros no se deben ya de utilizar. No, no, no. Simplemente estoy diciendo que hay diferencias. Y que, por ejemplo, si yo voy a utilizar un ionómero de vidrio químicamente puro para una base, ¿vale? Está perfectamente logrado, no va a estar expuesto al medio bucal. Y si yo voy a colocar un ionómero de vidrio modificado con resina como base, pues tal vez tengamos el mismo resultado, ¿vale? En cuestión al sellado, en cuestión a que vamos a tener un espesor delgado y tal vez la diferencia solamente radica en la elasticidad o la resistencia compresiva que pudiera tener uno u otro, pero que clínicamente no son tan relevantes, ¿eh? Sí lo podemos encontrar una diferencia en laboratorio, pero clínicamente no lo podríamos distinguir tal cual. A eso es lo que voy. Por ejemplo, un ionomer de vidrio que lo voy a utilizar para cementar, llámese una banda de un aparato de ortopedia, un Hyrax o una banda de ortodoncia, pues ese tiene un tiempo de vida. No lo creemos de manera permanente. Va a estar ahí tal vez 6 meses, un año, 2 años, no sé. Entonces, no necesito un material que tenga este refuerzo de resina para que me dure más tiempo. No, todo lo contrario. Necesito un material que se mantenga estable pues ese determinado tiempo. Y ahí el ionomer de vidrio químicamente puro pues va a funcionar perfecto. ¿Vale? Así es como se vería precisamente un ionomer de vidrio modificado con resina. Todas las manchas amarillas son precisamente la partícula vítrea y todas esas líneas rojas que se entrelazan son precisamente la matriz resinosa. Entonces, esta matriz resinosa que se generan esos enlaces, esas cadenas, generan estas redes, va a darle esa estabilidad. ¿Sí? Bien, ionómeros de vidrio químicamente puros versus ionómeros de vidrio reforzados con resina. Bueno, tienen diferentes aplicaciones y los ionómeros de vidrio reforzados con resina tendrán un beneficio más hacia largo plazo y también depende mucho de las necesidades. ¿Ok? Entonces hay muchísimos artículos que hablan de los ionómeros de vidrio, tanto químicamente puros como los reforzados con resina. Habría que analizar cuáles son las necesidades que tenemos en nuestros pacientes. Y ahí entra precisamente el hecho de que debemos de tener varias opciones. Sí, en efecto. Ojalá existiera un producto panacea. Ojalá existiera un ionomer de vidrio que pudiera hacer todo. Pero no existe. No existe. Entonces está en el clínico, está en ti, está en mí, en que podamos tener varias opciones para nuestros pacientes. Y de esta manera poder tener un ionómero para cada ocasión. Y hablemos entonces de los usos, precisamente. Hablemos de las aplicaciones. Vamos a hacer de manera muy breve. No me voy a meter a clasificaciones. No me voy a meter que existen el tipo 1, el tipo 2. Todo eso ustedes ya lo saben. Me voy a ir más a las aplicaciones. Entonces tenemos una diversidad de aplicaciones en las cuales usamos ionómeros de vidrio. Los usamos como liners, como bases, los usamos para cementación, los usamos para obturaciones, obturaciones definitivas, obturaciones provisionales, reconstrucción de muñones, lo usamos para sellado de fósetas y fisuras, restauraciones de lesiones en cuello, ya sea cariosas o no cariosas. Los usamos para muchas aplicaciones que tienen los ionómeros de vidrio. Yo pienso que solamente están detrás de las resinas en cuestión de la diversidad de usos y aplicaciones que tienen estos materiales. Veamos algunas opciones. Por ejemplo, ionómeros de vidrio para cementar. Bueno, estos ionómeros de vidrio para cementar, regularmente su película es mucho más delgada. Eso es bien importante. Si nosotros tenemos un ionómero de vidrio que sea una viscosidad alta, pues entonces cuando queramos cementar no va a bajar nuestra restauración, no se va a acomodar porque pues, obviamente dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Entonces necesitamos que el material fluya, pero que al momento de fluir me ayude a sellar, que tenga esta unión obviamente hacia la estructura dental. Y aquí es donde encuentra los ionómeros de vidrio de cementado un espacio muy específico y es que
El ionúmero al momento de colocarse como material cementante tiene una fase prolongada, entonces tú lo puedes adaptar, lo puedes ajustar, te da el tiempo suficiente. Recuerden que tenemos tanto fotopolimerizables como los que no son fotopolimerizables. Un ionúmero de vidrio que se va a usar para cementación tendría que ser autopolimerizable, ¿ok? O sea, no foto. ¿Por qué? Porque para que no dependamos de la luz. Si es una banda metálica, ¿cómo va a pasar la luz? Si es una corona de metal cerámica, ¿cómo va a pasar la luz? Entonces, el ionómero de vidrio, en este caso, que se usa para cementado, tendría que ser precisamente auto, ¿vale? Ahora, lo podemos colocar en ese tipo de restauraciones donde la unión que nosotros buscamos es más que nada como un coadyuvante, ¿sí? Que no dependemos tanto del cemento, en este caso del ionómero de vidrio. Entonces, los niveles de adhesión que vamos a obtener de un ionómero de vidrio tipo 1, un ionómero de vidrio de cementado, pues van a ser entre 8 y 10 megapascales. Imagínate la diferencia que existe. Un adhesivo que usamos para colocar una resina está por encima de los 24 megapascales. Entonces hay una gran diferencia. Pero bueno, aquí estamos hablando que el cemento llega como coadyuvante. Excelentes propiedades elásticas como todos los ionómeros de vidrio, es una opción económica y se pueden remover muy fácilmente los excedentes y también en algún momento si requerimos retirar esa restauración, pues bueno, es fácil poderlo retirar ya que se vibra, se fragmenta y como es un ionómero de vidrio, un cemento que también aporta una fijación por fricción, entonces la vibración hace que se desquebraje o se fracture o se fisure el ionómero de vidrio y entonces sea fácil poderlo remover. Bueno, más fácil, ¿vale? Que si lo quisiéramos retirar de una cementación con resina. Bien. Ahora, los ionómeros de vidrio que se usan para cementado regularmente tienen una mayor acidez. Eso es normal porque debe tener una interacción con el esmalte o con la dentina y esa acidez ayuda precisamente a un proceso de desmineralización superficial y a esta mayor interacción por parte de los grupos carboxílicos del ionómero de vidrio sobre la hidroxiapatita, ¿vale? Entonces es necesario. O unas cosas negativas que tenemos es precisamente la poca translucidez que tiene. El que tenemos que hacer una mezcla y bueno, lo que hablábamos de la acidez. Entonces, todos estos puntos tal vez no sean los más convenientes, pero los podemos sobrellevar. Por ejemplo, en una restauración metal cerámica, pues no requieres que tenga una translucidez el cemento. ¿Por qué? Porque el metal, pues obviamente lo está opacando al cemento, no deja pasar la luz, no se ve. Si tenemos una cementación en un diente no vital, pues entonces ahí la acidez no influye para nada. Si tenemos una preparación donde estamos lejanos de la pulpa, pues la acidez no nos afecta tanto. ¿Ok? Sí me voy a entender en que podemos sobrellevar muy bien estos podrían ser puntos en contra que tiene el ionómero de vidrio para cementado, dependiendo la situación. Bien. Un ionómero de vidrio convencional, como el Merón, que me encanta, es un ionómero de vidrio para cementado. Yo incluso lo utilizo un poco de Merón para cementar mis provisionales. Me encanta la fuerza de adhesión que tiene, me encanta la parte del tiempo prolongado que va polimerizando, que va endureciendo el material. Me gusta la parte del sellado y también lo utilizo mucho en coronas o puentes metal cerámicos o para cementar una banda. Me encanta cómo funciona el material, la viscosidad que tiene, la fluidez que tiene y la fuerza de adhesión. La fuerza de adhesión es, les decía, entre 8 y 10 megapascales y eso habla de una muy buena unión y no se diga cuando tratamos de unir algo que es metálico a la superficie dental, como ya les mencionaba, las bandas precisamente, o una corona metal cerámica. Entonces es uno de mis materiales de primera elección o cuando no vamos a tener tanto tiempo en boca, ¿vale? Baja solubilidad, baja acidez, dentro de todos los números de vidrios de los que tienen un pH moderado, estamos hablando de 2 más o menos. Eso es muy conveniente. Me gusta que el espesor de película sea delgado, estamos hablando de 15 micras, entonces no me va a obstaculizar al momento de yo hacer mi cementación, no me va a quedar alta la restauración, no me va a influir en el sellado.
Entonces me gusta esa parte del ionómero de vidrio, por ejemplo, Merón, ¿vale? Y tiene una muy buena adhesión, les comentaba, a los metales. Entonces, si tengo la necesidad de colocar un ionómero de vidrio, perdón, si tengo la necesidad de colocar un poste metálico, uso regularmente un ionómero de vidrio para cementarlo, ¿sí? Ahora, también existen opciones de ionómeros de vidrio para cementado que vienen reforzados con resina. Y bueno, estos los utilizo regularmente para restauraciones libres de metal, donde busco una mayor translucidez, aunque no dependa de. Por ejemplo, en el sector posterior, donde no dependo de una translucidez, puedo yo utilizar Meron Plus. Me encanta el Meron Plus, tiene una muy buena viscosidad, es un poquito más viscoso que el Meron, ¿vale? Me gusta que tiene dos presentaciones, esta que es de polvo líquido, también una presentación de jeringa, me gusta también eso mucho. Y me gusta la parte de unión que tiene hacia la estructura dental, pero también hacia la parte de resina. Por ejemplo, este caso, aquí tenemos una reconstrucción de muñón con resina, pero también tenemos dentina y tenemos un poco de esmalte. Entonces necesito un material que se pueda adherir a todo. Y bueno, podríamos elegir precisamente un cemento resinoso y en otra opción sería un ionómero de vidrio modificado con resina. Pero ven que hay zonas donde tenemos precisamente ahí un tatuaje de una restauración anterior. Ese tipo de dentina pues no va a ser tan fácil de poder grabar. Aquí se está colocando el provisional con Structure. Ya hemos platicado de esto. Si no lo han visto, hay una plática especial de provisionales con estos materiales que son muy estéticos, muy fáciles de trabajar, que se llama Structure Premium. Y una vez que confeccionamos el provisional, lo cementamos con un cemento provisional, en este caso Provicol, también de la casa comercial Boco, un excelente material, práctico y que solamente lo coloco en la periferia para poder tener este sellado. Posteriormente se manda al laboratorio, en este caso regresa y se prueba. Ahí se está probando, se van a hacer los diferentes ajustes necesarios para lograr un mejor sellado. Y después regresa al laboratorio, ¿vale? Vean, ahí se hace el arenado. Esta es una restauración libre de metal. Y se hace el proceso de cementado con el Meron Plus. Vean esta condición que tiene el Meron Plus cuando está en este proceso de endurecimiento, que es fácil de poder remover los residuos. Puedo pasar un hilo dental, puedo pasar un instrumento como un explorador, una cucharilla dentina y se remueven de una manera muy fácil, generando un buen sellado. Y en este caso, pues ahí tengo una excelente cementación, o sea, coadyuvante a la fijación propia de la corona y con un sellado marginal que va a ser mucho más duradero que si lo hubiera hecho con un cemento tradicional o convencional. Bueno, los ionómeros de vidrio para base o liner también los uso muchísimo, tanto en cavidades relativamente profundas como en situaciones donde tengan que trabajar rápido. Hay diferentes opciones, diferentes aplicaciones. A mí me encanta el Ionosil, que voy a platicar de él. Estos ionómeros de vidrio que se usan como base o como liner precisamente buscan la protección dentino-pulpar, sellando perfectamente la dentina, protegiendo como un dique hacia la pulpa y deben tener esa condición de ser muy buenos para tener esta consistencia humectante que sella perfectamente, pero que después de endurecer pues se mantenga a la elasticidad de la dentina y que aparte al momento de llevarlo a función en el sector posterior tenga una buena resistencia compresiva. Debe ser un material que sea fácil de utilizar, que se pueda colocar en el fondo de la cavidad, este liner, y ahí es donde me encanta Ionosil. Este creo que es el producto más vendido por Boco, no me dejan mentir, yo creo que la mayoría de ustedes trabaja Ionosil o usa Ionosil. Si no lo estás usando, no sabes de lo que te estás perdiendo. Es una cosa tan práctica. El Ionosil viene precisamente en esta presentación de jeringa que te permite poderlo llevar de una manera mucho más rápida y no necesitas colocar adhesivo, no necesitas grabar, solamente que esté limpia y seca la cavidad, tú lo aplicas, lo fotopolimerizas y encima ya haces tu protocolo adhesivo. Puedes colocar encima ácido grabador, puedes colocar después tu adhesivo, puedes colocar tu resina. Es un excelente material por sus condiciones mecánicas, por su unión hacia la estructura dentinaria, por la parte de sellado. Es un gran material. Si tú tienes una necesidad mayor donde
la cavidad es un poco más profunda o requieres un mayor espesor, entonces el ionosil ya no sería la opción. Ya no sería la opción. El ionosil sería solamente como un liner que no sobrepase 1 milímetro de espesor. Recuerden que es un material fotopromesable, entonces tú pones mucha cantidad, obviamente se va a contraer. Y si tenemos una gran contracción por el exceso de volumen, pues obviamente vamos a tener una deficiencia de sellado. Entonces, ¿de qué sirvió que hayamos colocado el ionosil? Vale, no, se pierde este beneficio que tenemos de origen cuando se usa de manera de un liner. Para estas necesidades mayores, pues existen ionómeros de vidrio para base, que tienen su condición que puedes utilizarlos mayores a 1 milímetro. A mí me gusta utilizar, por ejemplo, en cavidades un poco más profundas, donde tengo una mayor necesidad de colocar mayor cantidad de material, colocar este ionómero de vidrio, el tipo 2, como el Ionobond. Y tenemos una plática que habla precisamente de bases. Entonces busca por favor la plática de bases, de cómo en 2024 todavía seguimos usando bases. Si tienes la necesidad de conocer o de tener la mente tranquila de que tú estás usando bases y justificar el por qué las estás usando, vete a la charla que tuvimos acerca de bases apenas hace unos episodios atrás. Entonces, los ionómeros de vidrio utilizados como base, pues obviamente son mucho menos ácidos que los que se usan para cementación. De ahí ya una gran diferencia. Además, son mucho más viscosos. Tienden a ser mucho más densos para que tú lo puedas colocar, pueda fluir lentamente y que pueda tener un sellado y un espesor específico. Puedes utilizarlo el químicamente puro, como te decía, porque después va a estar cubierto por una resina o lo vas a cubrir con una incrustación o una onlay, no sé cuál sea el caso. Y este ionómero de vidrio tiene una alta liberación de iones de flúor, ¿vale? A diferencia del ionosil, que es muy poca la cantidad de flúor que libera, acá sí tenemos una mayor liberación de flúor. Entonces, lo uso mucho en cavidades medianamente profundas, precisamente para poder tener este efecto desensibilizante, bactericida y tiene una excelente resistencia compresiva para este peso que estamos hablando mayor a 1 milímetro. Me encanta el Ionobond, tiene una consistencia como si fuera betún, así tiene esa consistencia, muy muy agradable, como si fuera una crema, como si fuera o sea, con cierta viscosidad, no tan fluido como el que usamos para cementado, pero tampoco es tan denso como el que usamos para reconstrucción de muñones o reconstrucción de cavidades. No, me encanta la consistencia del Ionobond, me parece muy muy buena y aparte es un material muy económico, no es nada caro, nada caro. Entonces es un material que lo tienes ahí de reserva para este tipo de necesidades y lo utilizas muy frecuentemente en cavidades medianamente profundas o cuando cambias una amalgama por una resina, yo uso siempre Ionobond. Me parece un excelente material. Algunos le dan prioridad al ionosil, pero recuerden que solamente es un espesor delgado de menos de 1 milímetro, de 1 milímetro cuando máximo, ¿vale? Entonces, sí es muy importante conocer los materiales, porque si no podemos abusar de los materiales. Yo conocí a una colega que utilizaba el ionosil, fotomerizaba 1 milímetro, lo colocaba otro milímetro y así iba haciendo como un sándwich, un emparedado de puro ionosil y eso no funciona, no es así. Es que me gusta mucho el ionosil, sí, pero tiene una aplicación muy específica, muy específica. Hay otros materiales que se pueden utilizar. Entonces tengo que comprar otros materiales, tengo que invertir en otros materiales. Sí, se tiene que invertir en otros materiales, así es. Yo también, al igual que ustedes, quisiera un material, quisiera todo, pero no existe. Entonces es ahí donde yo tengo que estar preparado. Ahora, si lo que tenemos es una necesidad mayor, donde hay un mayor espacio a cubrir, donde la cavidad es mucho más amplia, como el artículo que habíamos al principio, donde tenemos una cavidad MOD, donde es una cavidad muy amplia, pues entonces necesitamos un número de vidrio de alta densidad. A lo que les había comentado que les llaman la dentina artificial, ¿vale? Entonces, estos ionómeros de vidrio tendrán la virtud de poderse colocar y poder ser un medio restaurativo que selle, que tenga su acción bactericida y que pueda tener esta durabilidad, ¿vale? Se puede usar como curación, se puede usar como una base muy amplia, se puede usar como un material restauración,
provisional en lo que se está haciendo, por ejemplo, el sellado dentinario, el puente dentinario, eh, en una técnica de recubrimiento pulpar. Se puede utilizar también para reconstrucción de muñones. Bueno, hay varias opciones. A mí me encanta ionofilmolar, es un ionómero también de Boco, que lo utilizo mucho en cavidades muy profundas. En técnica restaurativa traumática, los ortopediatras también lo utilizan mucho por esta alta liberación de iones de flúor. Es de los ionómeros de vidrio que más liberan flúor. Esto es un gran beneficio para poder promover la dentina de reparación, para poder tener un efecto bactericida. Es un gran ionómero de vidrio. Cuando terminas de mezclarlo, precisamente te queda una consistencia densa, ¿sí? Una consistencia que es empaquetable. Es la gran diferencia con los otros ionómeros de vidrio que hemos platicado, los que son cementación, los que usamos para base, no sé, los que se usan para sellado de facetas y fisuras. O sea, es muy diferente las condiciones cuando terminas de mezclar. Esta condición densa permite poderlo colocar, reconstruir el muñón, poder restaurar, poder hacer nuestra base amplia. E incluso lo viene en colores. Puedes elegir entre color A1, el A2 o el A3. Es un material que si lo vas a dejar expuesto, o sea, si lo vas a dejar como una curación o si lo vas a dejar como un material restaurador en un diente infantil, un diente que posteriormente se va a exfoliar, un diente que va a perder el niño, entonces habría que sellarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ionómero de vidrio, al ser químicamente puro, pues tiene una cierta porosidad. Aquí está un caso en el cual es una base amplia, precisamente después de haber quitado una amalgama, y se coloca precisamente el ionofilmolar, que también lo encontramos en cápsula, que esto es muy cómodo, por ejemplo, para odontopediatras. Entonces se coloca, después de endurecer a los 3 minutos, se puede eliminar excedentes y dejar el espacio para nuestro material restaurador, ¿vale? Entonces aquí es una base amplia, MOD, y se está colocando el ionómero de vidrio que tiene una excelente adhesión a la dentina, a esta dentina que está esclerótica, a esta dentina que está pigmentada, a esta dentina que se encuentra hipermineralizada. Ahí va a tener una buena adhesión, va a tener una buena unión. Después colocaremos el material restaurador que va a cubrir a esta base amplia del ionofilm molar, de nuestro ionómero de vidrio de alta densidad, con una resina como lo es Grandioso. Grandioso es una resina de Boco de alta carga de reino cerámico, que si tú quieres conocer más acerca de esta resina, te invito a que veas la cápsula que tuvimos de resinas de Grandioso, que te va a encantar. Es un súper material. Si no lo estás utilizando actualmente, te invito a que lo trabajes porque te va a enamorar. Fácil de utilizar, cómodo, no se pega, con excelentes propiedades mecánicas, muy, muy estético. Te va a encantar. Es una resina de alta tecnología. Tiene en su composición nanopartículas de cerámica y es un super producto. Bueno, este lo colocamos cubriendo todo lo que es las paredes interproximales, posteriormente un color opaco para todo lo que es el fondo y al último una capa de esmalte o de body, de cuerpo, de color A3 del mismo Grandioso. Y bueno, ya después de haberlo pulido, hay con los sistemas de pulido que yo les invito a que utilicen. Y el sellado, como siempre les digo, con el Easy Glaze, que este mismo sellador se puede utilizar para los ionómeros de vidrio. Para esos ionómeros de vidrio que van a quedar expuestos. Por ejemplo, el que usas en la zona de cuellos. ¿Vale? Que hablando de zona de cuellos, yo te recomendaría precisamente para la zona de cuellos un ionómero de vidrio de alta densidad, pero que venga reforzado con resina. Esto es bien importante porque tiene elasticidad, pero tiene resistencia ¿a qué? A la abrasión, al desgaste del mismo cepillado dental. Entonces necesitas un ionómero de vidrio como el Ionolux, que es un ionómero de vidrio de alta densidad, que trae en su composición resina, que va a ser más resistente al desgaste, pero que aparte no va a ser soluble y que su forma, su composición, tiene esta característica de ser condensable. Me encanta este material porque parece resina. No lo van a creer. Cuando terminan ustedes de mezclar el polvo con el líquido, ustedes van a ver como si tuvieran en sus manos resina. Es muy cómodo de trabajar. Y se puede utilizar para la parte de cuellos, pero también lo podrías utilizar para una base. También se puede utilizar una base. Lo puedes utilizar encima del recubrimiento pulpar o en una cavidad que no esté tan profunda. Es bien importante que el espesor que tú dejas es aproximadamente de 2, máximo 3 milímetros. Si tú colocas más material, ¿qué va a pasar? Que vas a tener un problema.
El problema está en que este material es fotopromesable. Y si la luz no llega a esa profundidad de esos más de 3 milímetros que colocaste, pues no va a endurecer el material. No va a ser una buena adhesión. No va a ser una buena adhesión y no va a ser un material que ha polimerizado adecuadamente. Y entonces eso va a generar fisuras o fracturas. Entonces, sí o sí tienes que dejar un espesor entre 2 a 3 milímetros y fotopromesarlo. ¿Vale? Entonces, por eso me gusta mucho para la zona de cuellos. Para la zona de cuellos me encanta este material. También se puede utilizar en ontopediatría para una restauración definitiva y es como cualquier otro protocolo de aplicación de ionómero de vidrio. Hay que limpiar, desinfectar y posteriormente colocar tu ionómero de vidrio, que también puede venir en cápsulas. Ojo, no necesitas adhesivo, no necesitas grabar, simplemente limpiar y desinfectar perfectamente. Muchos de estos ionómeros de vidrio de alta densidad tienen la necesidad de usar algún acondicionador. Regularmente los acondicionadores que venden junto con estos ionómeros de vidrio de alta densidad es básicamente ácido polacrílico, el mismo líquido que viene en el ionómero de vidrio. ¿Vale? Entonces, si tú quisieras usarlo, lo puedes utilizar. Si no lo tienes y quieres como tener la garantía de que no vas a tener barro dentinario donde te vas a unir tu ionómero de vidrio, entonces puedes agarrar una gotita de el líquido de tu ionómero de vidrio cementado, por ejemplo el Merón, y lo mezclas con una gotita de agua destilada o bidestilada, lo mezclas y ahora lo frotas sobre la superficie de tu cavidad y con esto lo que va a hacer es diluye prácticamente el barro dentinario. Y luego ya, después de haber secado, después de haberlo dejado actuar 30 segundos, aplicas tu ionómero de vidrio. Con eso podrías mejorar un poco la unión. Mejorar un poco. Bien. Estos son los ionómeros de vidrio reforzados con resina, fotoprometizables que se usan para reconstrucción y que son de alta densidad. ¿Vale? Ionómeros de vidrio que lo colocas en un espesor de 2 a 3 milímetros, fotopolimerizas y que incluso se pueden pulir. Es una de las grandes ventajas que se tiene con el Ionolux. Es uno de los ionómeros de vidrio que sí o sí debes de tener. La verdad es muy cómodo de trabajar. Y vamos en el último punto del por qué deberías seguir usando ionómeros de vidrio y es por sus cualidades físicas y químicas. Y aunque ya lo he estado mencionando a lo largo de toda la charla, quiero dejar muy bien los puntos sobre las I's y es que este material se une químicamente a la estructura dental, ¿vale? Esta unión química a la dentina, al esmalte, es dada gracias por este proceso en el cual se une el polvo con el líquido y empieza una liberación de grupos carboxílicos que tienen una unión hacia la estructura dental, hacia los iones de calcio de la hidroxiapatita y forma una estructura de sellado, de unión entre el ionómero y el tejido dental. A esta estructura le llamamos el polialquinoato de fosfato de calcio. Esto es nuestra interfaz, esto es nuestro sellado, esto es como si fuera nuestra capa híbrida en el caso de las resinas, y lo pongo así entre comillas, no lo es, no lo es, simplemente es una interacción iónica, una interacción de ambos materiales, la estructura dentaria y el ionómero de vidrio. Entonces, esta es la magia de los ionómeros de vidrio, se unen químicamente a la estructura dental. Esta es parte de la gran magia que tienen los ionómeros de vidrio. Y la otra es que tienen este sellado, esta unión hablando químicamente, tiene una unión con el diente. Entonces generan este sellado. Esto evita la filtración, esto evita que tengamos nanofiltración como en el caso de las resinas. Esto no pasa, no sucede. Bueno, ojo, siempre y cuando ya esté en la cavidad seca, que ese es uno de los puntos importantes. Tú debes de colocar un ionómero de vidrio en una superficie que esté seca. Y tú debes de colocar el ionómero de vidrio siempre y cuando el ionómero de vidrio después de mezclarlo todavía se vea brilloso. Si la mezcla se empieza a ser de color opaca, ese ionómero de vidrio ya no lo coloques. Independientemente si sea para cementar, si sea para sellado de fosetas y fisuras, si sea para base o sea para reconstrucción, cualquier ionómero de vidrio que no vaya brilloso al contacto de la estructura dental no debe de colocarse. Bien importante, porque cuando tiene este brillo el ionómero de vidrio es cuando tiene esta liberación de los grupos carboxílicos y tiene este intercambio iónico. Por eso se llama ionómero de vidrio, por el intercambio iónico que tiene.
Entonces, este tip te doy, ¿sí? Bien importante. Debes de hacer la mezcla tal cual te dice el fabricante, hacer el tiempo que te dice el fabricante y llevar tu ionómero de vidrio siempre y cuando esté brilloso. Brilloso. Y en una cavidad o en una superficie que esté seca. Es la clave para que puedan tener una excelente interacción. Y bueno, por otro lado, las cualidades físicas que los hacen ser tan interesantes y que se sigan utilizando es por la elasticidad que tienen los ionómeros de vidrio, por la resistencia compresiva, que es muy similar a la dentina, por poseer un coeficiente de variación térmico lineal muy similar precisamente al de la dentina. Esto que quiere decir que cuando cambia de temperatura, obviamente puede generar una dilatación, una contracción de la estructura dental, y lo mismo pasa con el ionómero de vidrio, lo sigue, ¿sí? Fielmente. Y algunas otras propiedades mecánicas muy relevantes dependiendo de la aplicación y dependiendo de la composición, que puede ser resistencia al desgaste, como puede ser resistencia a la fractura, espesores y todo eso que ya platicamos. Por esto y muchas otras cosas más que podría yo estar omitiendo, los ionómeros de vidrio son un excelente material. Es un excelente material que deberíamos de tener ahí en el consultorio, que debería de estar listo para cuando se requiera poderlo trabajar. Y búscate los ionómeros de vidrio que tengan mayor prestigio. Búscate ionómeros de vidrio que tengan mejores cualidades. Búscate los ionómeros de vidrio que no sean los más baratos. Porque siendo un material tan bondadoso, pues no puedes echar por la borda tu tratamiento al comprar un material que tenga deficiencias, que esté por debajo de lo que requiera tu paciente y por debajo de tus necesidades y de la practicidad que tú estás buscando. Tú no quieres batallar con los materiales. Tú no quieres sufrir con que el material se te pega, con que el material se hace muy chicloso, con que el material no es fácil de colocar. Tú no quieres eso. Búscate ionómeros de gran calidad. Créeme que si lo comparamos costo-beneficio, son mucho más baratos, mucho más baratos. Bueno, distinguidas doctoras y doctores, gracias por haberme acompañado en esta vococápsula. Espero que me sigan, que por favor se suscriban y que podamos seguir sintonizándonos en las próximas semanas. Vendrán mucho más cápsulas y vendrá también la conferencia magna. La conferencia magna que tendremos el 3 de septiembre en la Ciudad de México y el 6 de septiembre en Guadalajara. No se pueden perder ese evento. Yo voy a estar ahí, voy a tener el gusto de poder platicar con ustedes, poder tener esta comunicación. Si tiene alguna duda, ahí nos vamos a poder ver, pero lo más interesante es el menú que tenemos de información. Por un lado, todo lo que es hablar de cómo tratar a estos pacientes con atrición, con bruxismo, con desgaste patológico o fisiológico, donde se está perdiendo la dimensión vertical. Bueno, ahí el doctor Cristiano Pereira, directamente desde Portugal, nos viene a dar una súper conferencia magna, magistral, acerca de las opciones que tenemos para restaurar, pero lo más importante, diagnosticar y hacer bien nuestro plan de tratamiento. Y por otro lado, en otro auditorio, justamente a la misma fecha, bajo los mismos horarios, vamos a tener la charla del doctor Sergio Kahn, un implantólogo periodoncista que viene desde Brasil y que nos viene a platicar de cómo mejorar el mantenimiento de nuestros implantes, cómo mejorar precisamente el pronóstico de nuestros implantes. Una super charla que no se la pueden perder. Yo estoy a sus órdenes, les agradezco muchísimo la atención a